Bien, amigos, continuamos con el día en este 24 de abril, cuando se cumplen 55 años de la Revolución de 1965, la Revolución Constitucionalista. Se produjo un hecho que también traza una pauta. La izquierda, que en aquel tiempo era más numerosa, ¿verdad? Y con muchísimo prestigio porque venían de luchar contra la dictadura de 31 años de Trujillo. Se unieron a los militares, lo impensable, pudiera decirse en aquel momento. La conspiración del contragolpe de Estado fue de militares. Cuando repartieron armas al pueblo, los primeros que la tomaron fueron los jóvenes del movimiento revolucionario 14 de junio. Y Fafa Taveras, Rafael, fue, el líder del 14 de junio. Él no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. El líder del 14 de junio. Y fue, al mismo tiempo, el comandante, el que estaba a la cabeza de los comandos formados por los jóvenes del 14 de junio. Y ahí se hermanaron, se abrazaron militares e izquierdistas. Repito, aquella era una izquierda con muchísimo más prestigio y con más gente también. Y nos llena de honra tener con nosotros ahora a Fafa Taveras. Muy buenos días, Fafa. Buenos días, Uchi. Gracias porque este día no pasara en blanco. Y aunque tengamos que pegarnos al recuerdo, es una buena oportunidad para hablar de, yo estimo, que la muerte de Trujillo y la guerra de abril son los dos acontecimientos más trascendentales de todo el siglo XX en la República Dominicana. Porque con la guerra se rompieron muchos esquemas. El primero era que los militares eran una herencia del jefe, un instrumento reducido a la obediencia de los que eran sus jerarcas y no tenían derecho al voto, ni tienen todavía, pero con la llegada de Bosch al poder tras la muerte de Trujillo, se desarrolló un vínculo entre los propios militares y el pueblo y el gobierno acerca de la importancia que era una constitución, que la vieron hacer, elaborar por los miembros elegidos del Congreso, y una constitución sin precedente, que tenía relaciones hasta el hecho de legitimar que la gente, si el gobierno no le respondía, pudiera alzarse contra él, que tenía una distribución hasta de los beneficios de las empresas para los trabajadores, una constitución impensable. Y los militares que estuvieron al lado de Bosch, cuando tumban a Bosch, son los que entonces al frente Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era su asistente personal y que era coronel del ejército. Ese muchacho, el hijo de Ludovino Fernández, un sirviente de la tiranía, se puso al frente de reactivar en las Fuerzas Armadas la organización que permitiera pedir que debía volver al poder el gobierno que el pueblo se había dado y restaurar la constitución que este gobierno había elaborado. Y en ese proceso integró a mucha gente. Ahí es como se integra Francis Camaño. Y como un problema simbólico, Francis era hijo también de otro general trujillista, así como él, Fernández era de Ludovino, él era de otro general, del general Camaño. Y siendo los dos formados en toda la esencia del poder bajo la hegemonía de Trujillo, fueron seducidos y ganados por la democracia y por lo que representaba el gobierno de Bosch como expresión del pueblo. Y ambos jugaron un papel importante, porque a Fernández Domínguez lo sacaron del país sabiendo que estaba conspirando, pero Camaño y decenas de otros militares se quedaron en el país y lograron lo que Peña Gómez puso en el aire un día como hoy, a las 1:30 de la tarde, de que en el campamento del kilómetro 25 se había detenido al jefe del ejército y se había iniciado un proceso de los militares para
reclamar el retorno de Bosch al poder. Ese anuncio de Peña Gómez del sábado 24 de abril, teniendo el fondo de la Marsellesa, el himno francés, creó en el país una situación de total tensión y de seguimiento a la información de Peña. Todo el sábado fue un día de mucha preocupación hasta en la noche, cuando se presentó Donald Reed Cabral, que era el jefe del triunvirato que había sustituido a Bosch, y les pidió a los militares que se rindieran antes de la madrugada porque si no lo iban a bombardear. Y eso fue entonces el inicio de que los militares salieran a la calle en la propia madrugada y llegaran a los bomberos, tocaran la sirena de los bomberos, que era un instrumento de comunicación de esa época en la ciudad, y se pusieran a reunirse en el Parque Independencia, y la gente a respaldarlo, a reunirse con ellos. Y el domingo 25 ya había una gran porción de la población junto con los militares reforzando el grito de la vuelta a la Constitución del 63 y el retorno de Bosch al poder. Ese hecho entonces generó conflictos tanto como que la aviación fuera a Palacio y metrallando el Palacio mató a un diputado de Higüey que estaba ahí en el patio del Palacio, y se desarrolló entonces una tensión en todo el país. Los militares en el interior estaban como neutralizados, pero aquí el jefe de la insubordinación era un coronel que todo el mundo conocía, Wessing y Wessing, que desde San Isidro reunía a todas las fuerzas para encabezar la resistencia a ese levantamiento que había proclamado el movimiento constitucionalista de los militares. Ahí comenzó, de verdad, la más grande batalla de participación de la población en la lucha por la democracia en nuestro país. Así comenzó de verdad una batalla como esta que recordamos ahora. Es importante que los dominicanos, dominicanas, sobre todo los más jóvenes que no vivieron en esa época y quizás no han tenido la posibilidad de estudiar con detalle lo que aconteció durante ese periodo de la Revolución del 65, que comenzó como una revolución por la vuelta a la constitucionalidad, pero luego se convirtió en una revolución por la soberanía nacional. Y nos gustaría, porque bueno, tuvo que enfrentar a un ejército norteamericano que invadió el país a partir de esa decisión que se da por ese gobierno extranjero de venir a la República Dominicana. Nos gustaría que nos contara qué significó ese hecho de no solo luchar contra esos militares encabezados por Wessing y Wessing que impedían el que los otros militares y el pueblo avanzaran en la lucha por la vuelta a la constitucionalidad, sino lo que significó la lucha contra el ejército más poderoso del mundo, el de los Estados Unidos. Miren, el 26, el 25 hubo confrontación parcial, asalto a algunos cuarteles de la policía, a patrulleros de la policía, un movimiento en lo que todo el pueblo estaba pendiente de eso. El 26 hubo mucha confrontación, incluso en donde está la Plaza La Trinitaria, a la cabeza del puente, una concentración de todos los combatientes ahí con algunos militares, y logramos impedir que un acuerdo que hicieron los militares para que en 3 meses se convocara elecciones y que un capitán que estaba en Palacio se iba con el tanque para San Isidro a llevar la nota, lo detuviera la multitud ahí y él abandonara el tanque cuando le dijimos que golpe de Estado no, Constitución sí, que no podía haber acuerdo, y él se marcha. Y el 27 entonces se da un fenómeno que es el día que se define de verdad la batalla. El día 27, el embajador norteamericano no estaba en el país cuando estalló la guerra.
y había regresado y estaba entonces aquí el 27 y convocó a la embajada a los principales dirigentes de ese momento, a Molina Morillo, que era el presidente en funciones, en ausencia de voz, a los militares, a Peña Gómez, y lo convocó a la embajada para decirle que ellos habían perdido, que su intervención al regresar era tratar de que le dieran un trato considerado, pero que aceptaran su derrota. Y entonces Molina Morillo salió de ahí y se asiló en una embajada. Peña Gómez, Molina Ureña fue y se asiló en una embajada, y también Peña Gómez pasó en lo que se comunicaba por una protección diplomática. Y cuando salió el embajador al patio donde estaban los militares, Francis me contó a mí que vino el embajador a decirle a ellos lo que le había dicho a los políticos, que se entregaran, que ya ellos habían perdido. Y dice Francis que él se arremangó los brazos y les dijo: váyase a la mierda, los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente, dirigiéndose a los que estaban ahí. Le dio la espalda y él salió a morir con honor en la batalla del puente del 27. Y fue tan significativo ese día que ahí se definió la lucha interna, porque San Isidro, motivado por la información que le daba la embajada de que había reunido al presidente en funciones, a Peña Gómez y a los dirigentes militares, y le había dicho que ya San Isidro había triunfado, San Isidro envió toda la fuerza creyendo que iba a encontrarse un fly pitcher aquí en la zona, y 12 tanques comenzaron a pasar por el puente después de varios metrallamientos hechos por los aviones sobre la multitud que estaba congregada. Y entonces vinieron los tanques, entraron, y ahí estaba Francis con Montejarache y los otros militares, y estaba también la fuerza organizada del 14 de junio y del pueblo en general. Y esos tanques fueron uno a uno derrotados en el sentido de liquidarle su infantería y de apropiarse de la conducción del tanque. Solo uno regresó a San Isidro y los otros 11 fueron apropiados por la fuerza de la revolución. Era tan grande y tan consciente del significado de ese hecho que nosotros pensábamos y todos creíamos que habíamos terminado la batalla, que ya San Isidro no tenía cara para venir. E incluso yo tenía muchas contradicciones con Francis porque era el jefe de los cascos blancos y yo era el responsable de propaganda del 14 de junio. Y en varias ocasiones tuvimos choques personales. Y sin embargo, ese 27, cuando yo regresé al comando con la conciencia de que habíamos derrotado a la fuerza de San Isidro, pregunté dónde estaba Francis y fui a verle. Estaba en la calle Beler. Y cuando alguien le anunció que yo estaba ahí para verle a él, él se volteó frente a una lámpara de gas, porque no había luz, donde estaba comiendo con la mano, en un plato metálico de eso, yuca con salchichón. Dejó el plato y nos abrazamos. No tuvimos que decir nada, sino mutuamente congraciada, felicitándonos, porque teníamos la conciencia compartida que habíamos derrotado a San Isidro. Era tan consciente de que ese día debía terminar la lucha que Francis me dijo: pero quedan 2 bloques de adversario que hay que tomarlo. El cuartel general de la policía, y yo tengo la información de que los policías no van a resistir si llegamos nosotros. Y 2, que está aquí adentro, en la fortaleza Osama. Y ese 27 ahí, mientras celebrábamos, acordamos que debíamos comenzar por la fortaleza Osama. A tal grado que al otro día, a las 10 de la mañana, cuando escuchamos la información de que el presidente norteamericano había ordenado el desembarco de 500 soldados de la infantería norteamericana para proteger el perímetro de la embajada de su país ante la anarquía que estaba viviendo la ciudad de Santo Domingo, cuando nos encontramos, entendimos que los yanquis habían intervenido y que nosotros teníamos que responderle. Y ahí ratificamos entonces que al otro día de la intervención militar
debíamos tomar la fortaleza Osama, y así se organizó. Mientras en la parte alta estaba combatiendo la población y era donde se producían más muertos, ahí estábamos nosotros preparándonos para responderle a la intervención militar norteamericana con la acción de más trascendencia que fue la toma de la fortaleza. Fafa, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nosotros tenemos que hacer un programa entero sobre estos acontecimientos, indiscutiblemente, porque es mucho lo que tú nos puedes decir, y cada cosa que puedes decir es histórica, es interesante. Lo que resta es dar gracias por el hecho de que tú, que luchaste desde jovencito contra la tiranía de Trujillo, junto a las Mirabal y a Manolo Tavares, que fuiste horriblemente torturado en la 40, que después hiciste oposición, luego tuviste una participación estelar en la guerra de 1965, en la Revolución de Abril, luego con el MPD frente a los gobiernos de Balaguer, y que hoy tú puedas, porque tú, igual que tus compañeros, hiciste lo posible por derramar tu sangre, tuviste suerte, pero la verdad es que estás vivo de casualidad, y qué bueno que hoy puedes hablarnos de aquellos acontecimientos en los que tú fuiste uno de los protagonistas hace 55 años, que puedas seguir conversando con nosotros por muchos años más. Gracias, Fafa. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con el director de la Policía Nacional, el mayor general Ney Aldrin Bautista.